son hojas adhesivas de plástico transparente. La finalidad de estos campos, estos no son laterales, no hay una ventana. Es un empapelado, como ustedes ven en su imagen izquierda. Vienen arrollados, el cirujano y el ayudante desdoblan ese plástico y lo colocan dentro del marco, o sea, por encima del marco de los campos laterales que hemos colocado, cefálico, podálico y laterales. Usted hace el pegamento de este plástico sobre la pared y a través de ese plástico, miren, a través del plástico hacen la incisión porque es un plástico visible. Entonces, entre 2 o 3 personas lo colocan el plástico, se adosa, se prende, se pega a la piel y a través de eso hace la incisión. Esto también para no extender más hacia otro lado el cuadro infeccioso. Existen diferentes tipos de campos, de mallas, y va a depender también el tipo de cirugía. Mallas tubulares, miren, es igual que una media, similar a una media. Para ponerse las medias que hacen, lo arrollan, ¿vale? Y después retiran y se lo calzan la media. Estas mallas tubulares también vienen así. Son de tela que se llama muselina, es elástica. Se lo utiliza en cirugía de extremidades. Miembros inferiores son largas hasta la región inguinal o hasta la articulación del hombro para los brazos. Y a través de esa malla hace la incisión, porque no son gruesas. Usted ve a través de la malla el sitio donde quiere o donde tiene que realizar la incisión. Son mallas tubulares para miembros. Campo cefálico. Se llama campo cefálico porque vamos a utilizarlo para cirugía de la cara. No incluyen, o sea, no se tapan los ojos. Por ejemplo, en las amígdalas, para hacer una traqueostomía, para cirugías de nariz, tienen una fenestra, un espacio. Y estos campos, estos espacios, uno los fabrica como si estuviera poniendo los campos en abdomen, pero no utiliza más de 2 porque son espacios pequeños. En cambio, el campo fenestrado es como la sábana que ponemos encima de los campos cefálico, podálico y laterales, pero son campos pequeños, no más de 20 a 30 centímetros cuadrados, pero tienen también un orificio, una fenestra, una ventana, usado para pequeñas operaciones. El campo es menor a los campos laterales y, como les decía, tiene una abertura en el centro de más o menos 15-20 centímetros, a través de la cual se hacen las operaciones. ¿En qué caso? Por ejemplo, para hacer suturas pequeñas, para sacar quistes, sebáceos, lipomitas, o sea, pequeñitos tumores de grasa. Son para hacer estos campos fenestrados. Generalmente se los utiliza en emergencia. Los campos para operaciones ginecológicas, ustedes acuerden de las posiciones que hay del paciente en el campo operatorio, ¿no? La clásica, la litotomía. Entonces, para campos ginecológicos, el paciente en posición ginecológica, con los pies colgados en un estribo, ¿no ven? Se coloca el campo desdoblado. ¿Para qué? Para proteger primero los guantes. Por eso que es importante que aprendamos a colocar estos campos. Lo dobla y el campo
primero que se coloca es el que va por debajo de los glúteos de la paciente. Pero usted no lo puede colocar normalmente, digamos, sino que lo dobla, pone el doblez, ya lo vamos a mostrar en nuestra próxima práctica, y coloca los campos por debajo de los glúteos del paciente, que lógicamente que están pintadas la zona perineal, pero la parte posterior de los glúteos no está antisépticamente cubierto porque está asentando sobre la camilla. Usted no lo puede levantar para pintarlo por abajo y por eso que se coloca el campo por debajo de los glúteos. El segundo campo o los segundos campos se los coloca en las piernas de las pacientes que están dobladas en posición ginecológica, de tal forma que como el cirujano está en el centro entre las piernas de la paciente, no se vaya a contaminar, entonces lo envuelve con campos las piernas. Ahora ya en muchos centros ya no se utiliza estos campos para envolver las piernas, existen lo que se llama pierneras. Y las pierneras son unas bolsas donde usted embolsa las piernas del paciente o de la paciente de tal forma que está cubriendo, no necesita envolverlo, sino que va directamente en esa bolsa llamada piernera. Y el último campo se coloca sobre el abdomen, o sea, por encima del pubis. De esa forma hemos hecho un campo amplio, cubriendo las piernas del paciente, cubriendo la parte donde está por debajo de los glúteos, que ese campo estéril va a colgar hacia abajo, y el otro campo que va hacia la parte del abdomen. De esa forma hemos cubierto completamente nuestra área quirúrgica. Ahora, en estas cirugías, donde el paciente está con las piernas colgadas y separadas, el ayudante está a un lado, al lado izquierdo, por encima de las piernas flexionadas del paciente. Y entonces justificamos lo que acabamos de decir, que las piernas del paciente tienen que estar completamente cubiertas con un campo estéril. Y la instrumentadora está generalmente al lado derecho del paciente donde va a recibir. Pero esta instrumentadora no está tan paralela al cirujano, está casi atrás. Por eso es que en la espalda del cirujano que está sentado se coloca también un campo estéril y se lo fija el campo en la espalda del paciente sobre su mandil con pinzas Bacao o con punto. ¿Para qué? Para que la instrumentadora no se contamine con la espalda del paciente, del cirujano. Estas son las posiciones especiales que uno hace en cirugía. Entonces, la colocación de los campos. Primero la antisepsia y después la colocación de los campos. Las sábanas, existen las sábanas perineales utilizadas para procedimientos efectuados en la posición de litotomía. Entonces, igual en estos campos o en este tipo de cirugías se utilizan 4 campos. Generalmente en este tipo de cirugía no utilizamos el campo fenestrado grande, no utilizamos, porque el campo fenestrado grande tiene una ventana, una fenestra pequeña, entonces es muy difícil para poder manipular a través de esa fenestra o de esa ventana. Por eso que utilizamos, está por debajo del glúteo, las pierneras y en la parte superior 4 campos simples. Los campos descartables, lo que hemos dicho, fabricado de papel resistente al agua, de tejido poroso, es impermeable. Algunos tienen los adhesivos, algunos que han estado yendo a quirófano han visto que
se lo coloca a estos campos. Los campos de tela los coloca usted. Les hemos enseñado cómo se colocan los campos en forma de torero o lanzando, arrugando, de tal forma que usted no contamine más el campo operatorio. Y otros que tienen sus adhesivos, y esos que tienen adhesivos generalmente se lo coloca entre dos porque son campos grandes. La desventaja de los campos descartables es el costo. Pues, ¿no? Los hospitales públicos son pobres, entonces tratan de minimizar los gastos. Pero en cirugías contaminadas, en cirugía de alto riesgo, como un paciente con VIH, sí se utiliza, porque el virus del VIH resiste hasta 150 grados de temperatura. Entonces, como los autoclaves se puede poner hasta 200 grados centígrados, entonces se pueden ser descartables, o sea, pueden ser eliminados con ese tipo de esterilización. Por eso que es importante que el personal de esterilización esté capacitado para esto. Y generalmente sí hay se utiliza campo descartable. Diéresis y disección. Esto vamos a tomarlo en cuenta, chicos, porque desde la próxima clase empezamos a hacer disección. Hacemos más que disección, diéresis, o sea, incisiones en las patitas de los chanchos que vamos a llevar, y vamos a aprender a utilizar el material adecuado para cada tipo de procedimiento. ¿Qué es diéresis? Ustedes ya han aprendido a colocar el instrumental en la mesa y dicen diéresis, prensión, hemostasia especial, los 6 cuadrantes. Diéresis, acto de cortar o seccionar los tejidos. Viene del griego que significa dividir, separar, aislar. Y disección no es lo mismo que diéresis, por eso van paralelos, van juntos los dos, diéresis y disección, porque al hacer la incisión está haciendo la diéresis. Y la disección es el acto de poner en evidencia determinadas estructuras o órganos por separación de los tejidos vecinos a través de los planos anatómicos. ¿Qué han hecho ustedes en anatomía? Diéresis y disección. Han puesto en evidencia las arterias, los nervios, los tendones. Disección significa disecar. Pinza de disección. Pinza para hacer separación de las estructuras, para mostrar, para identificar las estructuras. Por eso que les decía, van juntos. La diéresis y la disección se interrelacionan, son practicadas con la utilización del cirujano y las facilidades técnicas que ofrece el hospital. ¿A qué se refiere? Que todos los hospitales, clínicas, centros médicos deben tener el material adecuado. El problema es que no existen cirugías pequeñas o cirugías mínimas. No existen anestesias pequeñas. Todos son procedimientos grandes. A veces usted dice, voy a operar un apéndice. La gente dice, un apéndice es fácil. Yo tenía un profesor que decía, cuando vayan a operar un apéndice, no digan voy a operar solamente un apéndice. Digan, voy a operar nada menos que un apéndice. Porque por anatomía ustedes deben recordar que el apéndice tiene posiciones caprichosas a veces. Están las famosas apendicitis o apéndices retrosecales subserosos. ¿Qué significa? Que está por detrás del ciego, no está colgando como normalmente es, se va por atrás, subseroso, que se meten, crecen debajo de la serosa del colon, y ahí es difícil encontrarlo. Y ahí viene la técnica de cirugía especial. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de la técnica de cirugía?
Y hemos hablado de cirugías típicas y de cirugías atípicas. Típica es una cirugía corriente. Una apendicectomía que usted encuentra el apéndice, liga el meso, secciona y liga la base y lo saca. Eso es una cirugía típica o reglada. En cambio, si usted va a encontrar un apéndice retrocecal, no va a ligar primero el meso porque no lo encuentra, no está, porque está por debajo de la serosa. Entonces, ¿qué hace? Hace la cirugía atípica. Y decía también que las cirugías típicas son propias para gente que está aprendiendo a ser cirujano. ¿Quiénes? Los residentes de primer año generalmente. En cambio, las cirugías atípicas, que no siguen una regla, son para gente de más experiencia, los residentes ya de tercer año o los cirujanos ya formados. ¿Qué hace en ese caso? En vez de ligar primero el meso, busca la base del apéndice, la base de inserción en el ciego. Liga la base y lo corta y va, como se llama vulgarmente, va de retro. Va sacando hasta encontrar la punta del apéndice. Entonces son cirugías atípicas, no regladas. Pero en ambos va a cumplirse la diéresis y la disección. ¿Por qué? Porque diéresis hace la incisión y la disección es buscar el apéndice en la posición que se encuentra. Y en eso está inmerso el cirujano, pero también las clínicas y hospitales, porque tienen que tener el material adecuado para este tipo de procedimiento. La diéresis puede ser de dos formas. Puede ser mecánica o puede ser térmica. La diéresis mecánica es la clásica, la más antigua, la como inició la cirugía. Y se la realiza con instrumentos clásicos, con el bisturí, las tijeras, las sierras, en caso de traumatología, o los costótomos que también utilizan los cirujanos traumatólogos para cortar cartílagos. Lo llaman costótomos. En cambio, la diéresis térmica, la que estamos utilizando ahora, son procedimientos que se realizan por cambios bruscos de temperatura, como es el empleo de calor. ¿Cuál es? El electrobisturí es el ejemplo clásico. Y ahora últimamente, ¿qué estamos utilizando para esto? El láser. El láser. Son técnicas térmicas de diéresis. Pero también hay la criocirugía. Crío, ya ustedes están pensando que se trata de frío, la criocirugía. Antes se utilizaba mucho en ginecología, utilizaban, vamos a hacer la cauterización, decían, de una úlcera de cuello uterino, y lo hacían con electrobisturí. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, que la electricidad quema más en profundidad que en extensión. Un quemado eléctrico es algo que se arda para que tenga una superficie corporal quemada amplia. Pero ese paciente electrocutado, si bien no tiene quemaduras en el cuerpo grandes, pero queman en profundidad. ¿Por qué? Porque los elementos tubulares, como los vasos, arterias, las venas, los nervios, los tendones, sirven de conductores de la electricidad. Por eso que las quemaduras no son en extensión, sino son en profundidad. Y todos los pacientes quemados con electricidad tienen que ser observados cuidadosamente en un centro de emergencia. Porque ese paciente hay que monitorizarlo.
Si decimos que los vasos, los nervios, los tendones son conductores de la electricidad, el paciente electrocutado puede presentar quemaduras a nivel de miocardio, puede presentar quemaduras y disminución de los flujos sanguíneos a nivel renal, y el paciente hace insuficiencia renal. Por eso que los pacientes electrocutados, si alguna vez han tenido la oportunidad de ver, tiene y se estaba manejando un fierro en la construcción y me pasó la corriente. Y ustedes buscan en el lugar donde agarró la corriente, apenas tiene una quemadura pequeña, pero la descarga salió en cualquier parte del cuerpo. Y van a ver que si la descarga salió en el pie, la herida es mayor. O sea, como si hubieras liberado la corriente y desplazó hacia los dedos del pie. Incluso se ha visto que hay heridas en tórax, exponiendo pulmón, porque la corriente descargó por ese nivel. Entonces la criocirugía vino a suplir eso. Lo utilizan mucho la criocirugía los ginecólogos ahora. Hacen las cauterizaciones de la úlcera de cuello uterino ya no con electricidad, sino con frío. Crioterapia. Van a escuchar hablar de eso. Entonces, a eso se refiere la criocirugía. Produce menos necrosis, menos lesiones a nivel profundo. Y los rayos láser es un tipo especial de diéresis térmica. El calor es generado a partir de un haz de luz igualito que los soldadores, ¿no? Ese es el láser. Hasta los foquitos que en las linternas que lo llevan al estadio y le alumbran al arquero para que no pueda atajar bien. Entonces, este rayo láser son esos, como un lapicito. La luz del láser enfocada en la superficie del tejido causa una apertura, cuyo tamaño está determinado por el tiempo y por la graduación que usted le haga. Están utilizando mucho, utilizan el láser en cirugías oncológicas, los famosos rayos láser. Pero el láser hay que tener mucho cuidado para manipular. Estamos hablando del láser quirúrgico, ¿no? No, incluso usted, esas linternitas con láser, usted le apunta 5 minutos al ojo de un paciente y le puede producir una úlcera de córnea. ¿Cuáles son las precauciones del uso del láser? Existe la posibilidad de la reflexión, por eso que la superficie es brillante, blanca. Hay que tener mucho cuidado y para eso esa reflexión te va a producir lesiones en tu córnea, en lesiones oculares. Por eso que obligan a quienes van a manipular láser utilizar lentes especiales, guantes de nitrilo que son gruesos para no producirse lesiones el operador en la piel o en la mano del componente quirúrgico, del equipo quirúrgico. La técnica de diéresis cutánea. Esto también es importante que nosotros tengamos en cuenta. Y esta técnica de diéresis se divide en varias. Trazado de la incisión, sección de la piel, o sea, el corte, el despegamiento cutáneo y la extirpación de grandes trozos de piel cicatrizal. Ustedes han debido ver, lo operaron, qué sé yo, de vesícula y le quedó un queloide, dicen, ¿no? Entonces, la extirpación de esos queloides se refiere a la extirpación de grandes trozos de piel cicatrizada. El trazado de la incisión, para quienes están empezando a hacer cirugía, incluso dependiendo de la especialidad, por ejemplo, los cirujanos plásticos, ¿a qué se refiere el trazado? Conviene marcar previamente el sitio de la incisión, o con azul de metileno,
con una aguja hipodérmica hace una rayita o con el dorso del bisturí hace una raya por donde van a trazar la incisión. Estas pequeñas incisiones, usted lo puede, por ejemplo, va a sacar, qué sé yo, un quiste. Entonces lo marca donde va a ser la incisión. Incluso cuando uno va a hacer una cirugía de hernia, a veces marca con el dorso del bisturí la línea longitudinal donde va a ser la incisión y unos 3 trazados transversos a esa línea para que, para que sean los sitios donde van a colocar los puntos primeros de la incisión. Lógicamente que para cualquier procedimiento siempre hay que poner las compresas de campo o el campo fenestrado. Esta es la típica del trazado de la incisión. Ven, hay una raya punteada con azul de metileno, con lo que sea. Hacen la raya para que no vaya su incisión chueca. A través de esa marcación hace la incisión al corte. Sección de la piel. Todo corte en pacientes mayores significa plegamiento, o sea, se arruga la piel, incluso en personas jóvenes. Por eso que es importante, miren la primera imagen, la 1. Está agarrando el bisturí donde va a hacer el corte y entre el dedo índice y pulgar, con el dedo índice y pulgar, sujetan la piel. Y fíjense en la parte en la palma de la mano de esa imagen, hay una gasa que es para que cuando te hace la incisión, seque. Y lo vuelve a guardar la gasa y sigue haciendo la incisión. Con 2 dedos. O puede hacer como la imagen 2, con un solo dedo. ¿Cuál es el fin? Es mantener tensa o tenso el sitio donde va a ser la incisión. Porque si usted arruga la piel, su incisión va a salir como acerruchada. Entonces, por eso hay que ponerla tensa. La 3 puede colocar una pinza Backaus en la piel y tracciona para que la piel quede tensa y hace la incisión. La 4, ¿qué está utilizando? Agarrando la piel con una pinza Coger, mejor dicho, con una pinza diente ratón. Y está poniendo tensa la piel. En la otra, utiliza 2 pinzas Coger y tracciona la piel. Y en la 6, ¿qué ha hecho? Ha metido una aguja hipodérmica de esta de poner inyección por debajo de la piel y con el dedo ha levantado la punta de esa aguja de tal forma que la piel quedó tensa y a través, por encima de esa aguja, hace la incisión. ¿Qué buscamos con esto? Que la piel o la herida o la incisión sea uniforme. Diversas técnicas de sección. Hablamos de sección magistral. Es el procedimiento más habitual. A ver, lo que vamos a ir haciendo en la práctica. Piense cómo inicia. Pone la punta del bisturí. Y después, en la imagen de abajo, lo inclina, porque el corte en cirugía, en la parotomía, en abdomen, no se hace con la punta del bisturí, sino con la pancita. Por eso que clava, inclina y corta. La otra imagen, piense también en todas, el dedo índice y el pulgar sujeta la piel. Y esta es una incisión transfixiante, o sea, solamente está haciendo con la punta. Sección magistral leve es una incisión muy rápida, o sea, pequeña, indicada para cortes de escasa longitud, 5 a 6 centímetros, sobre la piel tensa, y que tenga un buen panículo adiposo, o sea,
que usted corte, clave el bisturí y no tenga riesgo de cortar estructuras que están por debajo, estructuras nobles que están por debajo del sitio donde va a ser la incisión. Lo que les decía, pregunta, ¿en qué caso se produce o cuándo se produce una incisión así acerruchada? Se realiza cuando el bisturí no tiene filo, uno, o cuando la piel es muy arrugada. ¿Dónde? En articulaciones, en flexuras. Por eso que siempre es importante, primero, tener un bisturí fino y dos, tener la piel tensa. Punción con bisturí. Por eso ya hemos conocido los tipos de láminas, ¿no es cierto? Entonces existen las láminas de bisturí finas con buena punta que se utiliza en cirugías plásticas o para sacar un lunar, un nebus. Punción con bisturí, llamada también punzo-incisión, cuando en caso de pequeñas incisiones o diéresis, se llama, por eso hablamos ya de diéresis, de apertura, de corte. Se toma el bisturí con extrema precisión, se apoya los dedos índice o meñique y anular para que sea un punto de apoyo, porque uno siempre generalmente tiembla. Entonces es un apoyo y después el bisturí en extrema precisión hace la incisión. Fíjense la imagen esa, entre los dedos, en la palma de la mano siempre hay una gasa. ¿Para qué? Para que usted corte y seque. Usted mismo se va a secar. Transficción. ¿Qué hemos dicho que es transficción? Atravesar, cruzar de un lado a otro. Transficción consiste en clavar el bisturí debajo de la piel y cortarlo desde la profundidad a la superficie, como ven en la imagen. El bisturí no está manejado con la palma para abajo, sino con la palma para arriba. ¿Por qué? Porque va a ser la incisión de abajo para arriba, de la profundidad a la superficie. ¿En qué caso? Cuando va a drenar un absceso. Funciona y corta. Sección circular con bisturí. ¿Quiénes hacen esto? Los cirujanos plásticos. Para sacar pequeños lunares, para sacar tumores. Pero para este tipo de cirugía es mejor siempre marcar por donde va a ir la incisión. ¿Quiénes hacen esto? Los cirujanos plásticos para colocar las prótesis mamarias. Cortes alrededor de un miembro en caso de las amputaciones, por ejemplo. Se realiza en las amputaciones y en ciertas operaciones plásticas. Primer tiempo, efectuar la mitad, hacer el corte primero en la parte superior y después va a la parte inferior, de tal forma que forma una circunferencia del sitio donde va a ser la amputación y que quede un buen muñón para cerrar ese sitio de la sección. La sección con bisturí ampliada con tijera hacen también los cirujanos plásticos. Cortan primero con el bisturí y después van cortando, por ejemplo, en cirugía de oreja, para reducir las orejas, las orejitas que están como peta con la puerta abierta, también hacen este tipo de despegamiento cutáneo. Sección con el bisturí y después despegan la piel con tijera. La sección con bisturí sobre agujas es la que hemos visto al comienzo. Una aguja o dos agujas. Si es con dos agujas, es para hacer la incisión en medio de las dos agujas. ¿Para qué? Para que la incisión sea bien recta. Sección con tijera. También lo utilizan mucho los cirujanos plásticos. Se lo hace sobre órganos que sobresalen.
oreja, nariz, prepucio, las famosas circuncisiones. En mujeres, la colpoperineoplastía en pacientes que tienen descenso de vejiga o de recto, los cistoceles o los rectoceles que se llaman. Entonces hacen despegamiento de la piel solamente con tijera y hacen los puntos necesarios. Despegamiento cutáneo. Su nombre mismo indica, hacen la incisión, ponen pinzas Kelly para traccionar o ponen pinzas Alio, pinzas Bacau y van a decolar el tejido celular subcutáneo de la piel, lo van a decolar y dejan expuesto su aponeurosis. Entonces, este tipo de cirugía es cuando, por ejemplo, usted va a cerrar una pared donde ha hecho una recesión de piel y de repente le quedó muy la sutura, entonces hace el despegamiento, este decolamiento, para que la piel recorra y pueda cubrir perfectamente la incisión que hicieron. Y esta es la extirpación de grandes trozos de piel cicatrizal. Por ejemplo, esa cicatriz horrible, ¿no es cierto? Y parece que es una dama. Entonces, hacen la anestesia local, infiltrativa, y resecan toda la cicatriz, de tal forma de que después la reparen con suturas intradérmicas y la piel quede otra vez bien. En estos casos, fíjense que ustedes van a resecar bastante cantidad, por lo menos 1 centímetro más de donde están los puntos, donde estaban las suturas. Entonces, en estos casos, tal vez tenga que hacer un decolamiento para que la piel vuelva a estar en su lugar y no sea una sutura tensa. Las suturas tensas siempre tienden a dejar cicatrices feas. Bien, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. El día martes, ¿no? Para el martes quedamos, la cirugía el miércoles, ¿no? La cirugía, el examen, el miércoles. Sí, Las doctor. preguntas no están difíciles, pero lo que quiero es que lean la pregunta y la interpreten bien, porque el error más grande que uno comete es no leer, no interpretar. Todas las preguntas son de selección múltiple. No hay nada que escribir. Entonces, todas las preguntas significa que las van a contestar. No dejen preguntas sin responder. Si no están seguros, entonces a la chunte. Pero háganlo. Contéstenla. Son 30 preguntas. Nos vemos el día miércoles. Esta semana no creo que pasemos práctica porque tienen que prepararse para su examen. Buenos días, chicos. Feliz domingo. Estudien, por favor. Estudien. No lean. Estudien. Buena suerte y bendiciones. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor.